Un escalofrío recorre la geopolítica. El estruendo de una nueva realidad resuena en los pasillos del poder. Mientras Occidente mira hacia un lado, una voz incómoda emerge de las sombras. Un ex analista de la OTAN que revela un plan, una estrategia macabra que podría cambiar el tablero mundial para siempre. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos sintonizan? Los hechos son crudos. Scott Ritter, un respetado ex oficial de inteligencia y analista militar, y es importante recalcar, ex oficial de inteligencia, un nombre que quizás ya le suene familiar, viene afirmando algo que sacude los cimientos de la narrativa oficial. Según Ritter, todo lo que ocurre a diario en la zona de conflicto rusa con su vecino occidental es la ejecución metódica de un plan diseñado en Moscú. Comunicado de antemano. Este plan incluye la no negociabilidad de las regiones de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, que ya se integraron a Rusia. También contempla la creación de una zona de amortiguamiento o cordón sanitario. Se extenderá hacia Sumy y Dnipropetrovsk, protegiendo a Rusia de vecinos inadecuados. El objetivo final, erradicar el estatus de la nación en cuestión como un estado proxy de la OTAN. Esta desmilitarización de la alianza es, según Ritter, una guerra total, no solo militar, sino económica y diplomática, librada por el Occidente colectivo contra Rusia. Pero hay más. Ha dicho que Rusia está ganando esta guerra de manera matemática e industrial, a pesar de las acusaciones de grandes pérdidas. Rusia, además, mantiene el control aéreo total sobre la región inestable desde finales de 2022. Incluso el ministro de Defensa de la nación afectada y la Casa Blanca ahora reconocen su estatus de proxy. Se afirma que la producción de defensa rusa ya supera a la de toda la OTAN. Todo esto culminará, se predice, en una catástrofe interna para el Estado, con ciudadanos armados que migrarán a Europa y causarán el terror. Una predicción inquietante, ¿no lo creen? Deje su comentario. ¿Qué ciudad y país representan hoy en nuestra audiencia? Este giro narrativo que propone Ritter impacta directamente en nuestra seguridad, nuestra economía global. Si lo que dice es cierto, si Rusia actúa bajo un plan preestablecido, ¿qué significa esto para la estabilidad internacional? ¿Estamos presenciando una reconfiguración total del poder mundial? La implicación es clara. Las acciones de la nación en conflicto no son autónomas. Son la extensión de una estrategia mucho mayor. Si la OTAN es desmilitarizada por Rusia, ¿qué implicaciones tiene esto para la seguridad de Europa y la influencia de Estados Unidos en el mundo? ¿Será el fin de una era y el inicio de otra? La narrativa de Ritter nos obliga a cuestionar dónde estamos parados. La zona de amortiguamiento implicaría un control territorial enorme, expandiendo el dominio ruso. La mención de hierro y fuego, para terminar con el estatus de proxy, no con notas de protesta, indica un camino sin retorno. La guerra, según esta visión, es un prolongado desgaste económico en vidas para Rusia, buscando el máximo daño al enemigo con mínimas pérdidas propias. Esto es un cálculo frío. Los recursos del Estado en conflicto se agotan, su ejército colapsará. Según Ritter, la OTAN es la que paga el precio de la maquinaria de guerra occidental, que ha sido destruida 2 o 3 veces. El conflicto, una guerra total de Occidente contra Rusia. Se denuncia que Occidente apoya a nazis reales, que odian todo lo ruso. Se habla de asesinatos de alcaldes y el uso de misiles contra civiles. Por último, lo más preocupante. Una catástrofe interna en el país en cuestión. Una migración de ciudadanos armados hacia Europa, generando terror. ¿Será que estamos ante una manipulación masiva o la verdad ha estado oculta a plena vista? ¿Qué nos ayuda a entender esta nueva realidad que se nos presenta? Comenten, ¿qué creen que nos están ocultando? Oficialmente los gobiernos occidentales, incluyendo la OTAN y Estados Unidos, defienden la soberanía de la nación que atraviesa el conflicto, presentándola como una democracia que lucha por su existencia. La ayuda militar, económica y diplomática se justifica como apoyo a una nación independiente contra la agresión.
El régimen de Kiev busca defender su integridad territorial. Sin embargo, Scott Ritter sostiene una versión radicalmente opuesta. La nación en juego es un Estado proxy, un títere de la OTAN utilizado para desestabilizar a Rusia. Según esta visión alternativa, Occidente no busca la paz, sino el desmembramiento de Rusia. Las sanciones no debilitaron a Moscú. De hecho, liberaron a Putin de las limitaciones económicas y de influencia oligárquica. Esto lo hizo más fuerte. En esta narrativa, el enemigo real es la OTAN, cuyo propósito original no era defensivo, sino desmembrar Rusia. Rusia, según Ritter, no solo lucha contra el Estado fronterizo, sino contra todo el Occidente colectivo. Los oligarcas rusos son vistos como títeres de Occidente. ¿A quién le otorgan más credibilidad en estos tiempos? ¿Un experto con credenciales militares o las narrativas tradicionales? Sus comentarios son el oxígeno de este debate. Para entender este contexto, miremos hacia los años 90 en Rusia. Fue una década de caos, donde Occidente casi logra ganar y desmembrar el país, según esta interpretación. Putin es presentado como el salvador que evitó este colapso. Los eventos de 2014, cuando ocurrió el golpe de Estado en Kiev, instigado por Estados Unidos, según Ritter, llevaron al poder a nacionalistas que perseguían la cultura rusa. Esto es fundamental. Los acuerdos de Minsk, firmados tras ese golpe, son reinterpretados como una farsa occidental que Rusia ingenuamente intentó cumplir. Los paralelismos con la guerra de Vietnam son inquietantes para Occidente. Se argumenta que las bajas rusas son económicas, mientras que las de Estados Unidos en Vietnam rompieron al país. Se compara con las intervenciones estadounidenses en Irak, Siria y Libia. Se indica que la ineptitud occidental es evidente. Otro dato revelador. George Kennan, un diplomático estadounidense, ya advertía en aquella época que apoyar a Yeltsin destruiría la democracia rusa. Para Ritter, Irán es un precedente. Sus experiencias con Estados Unidos son un modelo de apuñalamiento por la espalda que hizo a Rusia desconfiar de Occidente. Miren a Mariupol, presentada como un ejemplo atroz del infierno, obra del batallón Azov, descrito como hooligans futbolísticos con ideología nazi, que cometieron atrocidades. Ritter lo califica de genocidio. El próximo punto de inflexión, según Ritter, será la consolidación de la zona de amortiguamiento rusa o cordón sanitario, que podría extenderse más allá de las regiones ya anexionadas, posiblemente hasta Odessa, aislando al país en conflicto del acceso al Mar Negro. Esto marcaría el fin definitivo de su soberanía efectiva. La resistencia del ejército de la nación en cuestión, agotada y sin recursos, colapsará por completo. Este será el momento en que Occidente, dividido y debilitado por sus propias contradicciones, se verá forzado a reconocer la realidad de Putin. Veremos una Europa inundada por refugiados armados, radicalizados por el conflicto, que generarán inestabilidad social y terrorismo. Para Ritter esto es un tsunami. La desmilitarización de la OTAN expone su fragilidad. El dólar podría colapsar. Veremos un nuevo orden mundial multipolar, hostil a Occidente. Rusia, China, Irán, Brasil, Latinoamérica y África. El mundo tal como lo conocemos cambiará radicalmente. ¿Qué una acción o medida podría cambiar la situación en la región del Mar Negro? Opinen en los comentarios. Todo esto, nos dice Ritter, llevará a la paz duradera, con Rusia emergente como una potencia global. Es un escenario donde Occidente, con su arrogancia y ceguera, no ha aprendido la lección fundamental sobre la naturaleza de la amenaza rusa. La historia de Rusia no es la de un país que se rompe. Es una narrativa de renacimiento, de resiliencia forjada en el fuego de las adversidades. Compartan este análisis. No se queden con la superficie. Profundicen. ¿Creen que Europa está preparada para un escenario de refugiados armados y terrorismo en sus propias calles? ¿Estamos realmente comprendiendo la magnitud de lo que se avecina o el mundo está ciego ante esta inminente catástrofe que presagia Scott Ritter? Su perspectiva nos confronta. Compartan sus pensamientos. Suscríbanse a nuestro canal
para seguir desentrañando la verdad. Uno de los aspectos más controvertidos de las afirmaciones de Ritter es la desregulación de las industrias de defensa rusas. Argumenta que la economía de guerra de Rusia, lejos de colapsar, ha florecido bajo las sanciones occidentales. Al ser cortada de los mercados globales y la dependencia de las cadenas de suministro occidentales, Rusia se vio obligada a desarrollar su propia capacidad industrial. Esto, según Ritter, ha llevado a una producción acelerada de armamento y municiones, superando ampliamente la capacidad de producción combinada de los países de la OTAN, quienes, a su vez, se han desindustrializado en gran medida en las últimas décadas. La obsesión occidental por los servicios y las finanzas, a expensas de la manufactura pesada, los ha dejado vulnerables en un conflicto de desgaste. Rusia, con su vasta base de recursos naturales y una población dispuesta a soportar sacrificios, tiene una ventaja intrínseca en una guerra de producción y agotamiento. Ritter enfatiza que la calidad y la cantidad de los equipos rusos, especialmente la artillería y los drones, están superando las expectativas, y los informes occidentales sobre el agotamiento de las reservas rusas son una fantasía. La dimensión económica del conflicto es central para la tesis de Ritter. Sostiene que las sanciones occidentales, lejos de debilitar a Rusia, han catalizado una reorientación estratégica de su economía hacia el este y el sur global. El abandono del dólar como moneda de reserva internacional y el surgimiento de mecanismos de pago alternativos, como el rublo o el yuan, son ejemplos de esta transformación. Rusia no solo resiste, sino que prospera al fortalecer sus lazos económicos con China, India, los países de la Eurasiatic Economic Union, EEU, y otras naciones no alineadas. Esto, para Ritter, es el golpe maestro de Putin: liberarse de la dependencia económica de Occidente y al mismo tiempo desestabilizar el sistema financiero global, dominado por el dólar. La inflación y la crisis energética que asolan a Europa son, en esta lectura, consecuencias directas de la mala gestión occidental y su incapacidad para anticipar la resiliencia económica de Rusia. La amenaza de un colapso del dólar no es solo una especulación, sino una posibilidad tangible a medida que más países buscan alternativas a la hegemonía del dólar. El concepto de BRICS Plus es crucial aquí, ya que simboliza la emergencia de un nuevo bloque económico y político que desafía el orden unipolar. Otro punto recurrente en las exposiciones de Scott Ritter es la desmilitarización de la OTAN. No se refiere a la eliminación física de las fuerzas militares de la alianza, sino a su degradación estratégica y operativa. Argumenta que el conflicto ha expuesto las debilidades estructurales de la OTAN: su cadena de mando fragmentada, la falta de consenso entre sus miembros, la obsolescencia de gran parte de su equipamiento y la incapacidad de sus miembros para producir municiones y repuestos a la escala necesaria para sostener una guerra prolongada. La ayuda militar a la nación en conflicto, que la OTAN ha proporcionado, se describe como un drenaje constante de sus propios arsenales, sin una capacidad de reemplazo adecuada. Según Ritter, los tanques Leopard, los vehículos Bradley y los sistemas de misiles Patriot entregados al país en cuestión han sido destruidos o inhabilitados a un ritmo alarmante, lo que no solo es una pérdida material, sino también un golpe a la moral y la credibilidad de la alianza. La idea es que la OTAN se está desangrando en esta guerra proxy, mientras Rusia acumula experiencia de combate y perfecciona sus tácticas y tecnologías. La OTAN, al reaccionar a cada movimiento ruso, en lugar de adelantarse, demuestra su falta de iniciativa estratégica y su dependencia de Estados Unidos. El relato de Ritter también aborda la guerra de información y la percepción pública. Sostiene que los medios de comunicación occidentales han engañado sistemáticamente a sus audiencias, presentando una versión distorsionada de la realidad en el campo de batalla y la situación económica de Rusia. Las bajas rusas infladas, los supuestos fracasos militares y la inminente bancarrota de Moscú son parte de una narrativa para mantener el apoyo público a la guerra. Sin embargo, la verdad, según Ritter, eventualmente se abrirá paso, y cuando lo haga,
la confianza en los gobiernos y los medios occidentales se desplomará. La proliferación de fuentes de información alternativas y la capacidad de los ciudadanos para investigar por sí mismos, aunque sea limitada, harán que esta narrativa sea insostenible a largo plazo. La polarización social en las naciones occidentales, el descontento popular por el aumento de los precios y la creciente conciencia de los costos humanos del conflicto son signos de esta erosión de la confianza. La guerra híbrida implica no solo el campo de batalla físico, sino también el ciberespacio y el espacio de la información, donde Rusia parece estar ganando la batalla por la narrativa global, especialmente en el sur global. Finalmente, Ritter insiste en que el objetivo de Rusia no es la ocupación total, sino la desmilitarización y la neutralización de la nación fronteriza, a fin de establecer una zona de seguridad alrededor de sus fronteras. No se trata de una conquista territorial sin límites, sino de una operación para garantizar la seguridad nacional rusa. La anexión de ciertas regiones, como Jersón y Zaporilla, se justifica como el resultado de referéndums populares y la necesidad de proteger a las poblaciones de habla rusa. La extensión de la zona de amortiguamiento hasta Odessa y posiblemente más allá no es un acto de imperialismo, sino una medida defensiva para eliminar la capacidad de la nación en cuestión de ser utilizada como plataforma de lanzamiento por la OTAN contra Rusia. Este enfoque no es expansivo, sino pragmático, centrado en la seguridad y la estabilidad regional a largo plazo. La paz duradera que Ritter predice no es una paz impuesta por la fuerza, sino un nuevo equilibrio de poder en el que Rusia ejerce una influencia dominante en su esfera de interés. El multipolarismo es el nuevo mantra. El declive de la unipolaridad estadounidense es irreversible. El mundo está viendo una transición trascendental de un orden dominado por una sola potencia a un sistema más equilibrado, donde múltiples centros de poder coexisten